ambas cosas se consiguen a través de las tecnologías de la información. Entonces damos un paso más y estamos en una nueva sociedad. ¿Por qué estamos en una nueva sociedad? Pues vamos a ver por qué estamos en una nueva sociedad. Primero, porque vamos a convertir la información y el conocimiento en las fuentes de la productividad y en las fuentes de la producción de riqueza. Hoy en día lo que más se valora es la información. De ahí la cantidad de espionaje que existe. No solo espionaje de los estados, sino espionaje industrial. Información sobre, es decir, hay constantemente compra de grandes empleados. Tú trabajas para esta empresa y te compra la competencia, porque te vienes con toda la información de cuál es la filosofía de la empresa, cómo trabaja la empresa, qué mercados tiene la empresa, qué proveedores, y eso hoy en día es fundamental, ¿no? Bien, entonces estamos ante un nuevo paradigma. Primero, la información y el conocimiento se procesan a una velocidad increíble. Es increíble que cualquiera de nosotros pueda comunicarse con la otra punta del globo, simplemente con un ordenador. Es increíble, ¿no? Segundo, un coste decreciente. Primero era muy caro un ordenador, ya son más baratitos. Primero era muy caro Internet, ya es más baratito. ¿Por qué? ¿Porque nos interesa a nosotros? No, porque les interesa a las empresas, ¿no? Tenemos unas relaciones en red. Hoy en día es fundamental la metáfora de la red, el estar conectado. El que no está conectado no existe. Es decir, si quieres existir con los amigos, con los enemigos, con los que sea, tienes que tener posibilidad de un WhatsApp, un mensaje, lo que sea, una conexión inmediata, y el día que no te funciona el móvil estás perdida o perdido, ¿no? Y luego además en tiempo real. Eso de antes que escribías una carta, hoy en día no. Hoy en día no te contesta a los 10 minutos y dices, ¿este tío qué hace? Se ha dormido, voy a llamarle para que se despierte, ¿no? Bien, paso siguiente, pues estamos en una economía globalizada, ¿no? Luego, por lo tanto, ¿por qué estamos en una economía globalizada? Pues primero, estamos en una economía globalizada porque prácticamente todos dependemos del núcleo. Es lo que decía ese señor, ¿no? Si se hunde un banco en Nueva York y a continuación tenemos una crisis mundial de la economía. Se hunde un banco en España y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el tema está ahí. El tema está en el núcleo globalizado. No es que todos seamos importantes. No, estamos todos globalizados. Pero quienes deciden es el núcleo. Son los grandes núcleos de poder. Wall Street, que ni siquiera puede con él un presidente de los Estados Unidos. Obama dijo que había que hacer determinadas cosas. Fue a Nueva York, a Wall Street, y se las tragó una tras otra. Y es el presidente de los Estados Unidos. ¿En qué medida un presidente de gobierno tiene poder? Tiene gobierno, pero ¿tiene poder? Los presidentes españoles se presentan a las elecciones con un programa, son elegidos democráticamente y a continuación se tragan el programa con papas si los mercados dicen se ha acabado. Le ocurrió a Zapatero y le ocurrió a Rajoy. Hicieron un programa, se presentaron a las elecciones, la ganaron. Bien, ¿qué? Los mercados dijeron que no y se tuvieron que tragar todo el programa electoral. Entonces, estamos en un momento en que una cosa es el poder y otra cosa es el gobierno. Y muchas veces el poder está en ese núcleo globalizado económico, el poder fundamentalmente económico. Y ya no es la economía de antes, que se basaba en algo real, que es otro de los grandes problemas que hoy en día tenemos, es la economía financiera. Es decir, que hacen que suba o que baje el precio del cobre, el precio del maíz, el precio del algodón, el precio del azúcar, simplemente por especulación. No hay ningún cambio real. Es decir, en España vemos cómo sube y cómo baja la bolsa porque el presidente del Banco Central Europeo dice, y sube, y dice, y baja. Punto. Dices, oye, ¿las empresas no valdrán lo mismo? Pues no. Las empresas ayer valían una cantidad, pero ha hablado Angela Merkel, la canciller alemana, o ha hablado el presidente del Banco Central Europeo
y lo que la empresa valía ayer ya no vale hoy. ¿Por qué? No produce lo mismo, el producto no tiene la misma calidad, no tiene las mismas posibilidades de vender. No, ayer valía una cantidad y hoy vale otra, ¿no? Entonces, estamos precisamente por eso en un mundo globalizado. ¿Quiénes forman ese núcleo globalizado? Primero, los mercados financieros. Segundo, el comercio internacional. Tercero, la producción transnacional. Es decir, estamos con un bolígrafo y a lo mejor está hecho en Japón. Llevamos una camiseta y a lo mejor la han hecho en Singapur. Es decir, los zapatos, lo que sea. O sea, estamos en un comercio totalmente, en una producción totalmente transnacional. Y hasta cierto punto, la ciencia y la tecnología y el trabajo especializado. Pero el sistema económico actual resulta así porque está absolutamente interconectado. Y los países y empresas que no se conectan a ese sistema mundial quedan excluidos. Podemos formar un gueto, pero nos las veremos bastante mal. Nos las veremos bastante mal si queremos seguir, ¿no? Bien, entonces estaríamos, por lo tanto, en una nueva fase del capitalismo, en un capitalismo diferente al que había existido hasta ahora. Primero, libre movimiento de capitales, lo que decíamos antes en la aduana. El dinero se mueve, es decir, pero en unas cantidades astronómicas. Es decir, uno ve los movimientos de la Bolsa de Nueva York, se compran y se venden acciones por millones. Pueden hundir empresas rápidamente, pueden hundir a un país, como el país dependa mucho de un producto y ese producto dependa de un mercado financiero. Lo pueden hundir absolutamente en la miseria. Segunda cuestión, el paro y la debilidad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque frente a un capital muy fuerte, los trabajadores nos hemos hecho más débiles. Entonces tenemos una situación que es muy curioso, porque decimos, bueno, uno para qué vive en sociedad. Uno vive en sociedad, primero, para tener un mínimo de seguridad. Segundo, para que le respeten su dignidad. Y tercero, para tener un mínimo de bienestar. Eso es a lo que uno debería aspirar cuando forma parte de una sociedad. Nos van a imponer muchísimas cosas, pero por lo menos estoy más seguro dentro de la sociedad que fuera. Tengo una libertad y un reconocimiento de mi dignidad que no tenía fuera ese reconocimiento, y tengo un cierto bienestar material. Pero claro, cuando uno ve que por una decisión que se toma no sé dónde, yo pierdo el empleo, ¿qué dignidad me queda si no tengo trabajo? ¿Qué bienestar me queda si yo no tengo trabajo? ¿Qué seguridad me queda si yo no tengo trabajo? Y eso está ocurriendo en España. Hemos pasado a casi 6 millones de parados. Familias donde todos los miembros de la familia que podían trabajar están en el paro. Es un drama tremendo, ¿no? Y sin embargo, el gobierno tiene que someterse a las normas que le dictan desde Bruselas o desde el mercado central europeo, ¿no? Tercero, el incremento de la automación. Esto ha ocurrido casi siempre, ¿no? en los procesos de un cambio tecnológico, ¿no? Siempre que tenemos una nueva técnica, podemos disminuir la necesidad de la fuerza directa, ¿no? Pero hoy en día con la automación, yo el último ejemplo que tengo es el de un profesor japonés, ingeniero, profesor de informática, que tiene un robot clavado a él. El problema que tiene es que tiene a veces que hacer la cirugía estética a él, porque el robot está igual. Pero a él se tiene que teñir el pelo, se tiene que quitar las arrugas, porque lo lleva a clase, claro, da clase de ingeniería, donde todo el sistema, toda la información puede estar absolutamente en una cadena lógica organizada. Y el robot se pone a dar clase y se pone a responder a las preguntas de los alumnos, y los alumnos dicen que el robot no se enfada, que el robot siempre responde con el mismo tono de voz, que el robot siempre da una seguridad porque nunca está despistado y las respuestas que da son válidas. Es decir, el robot, es decir, estamos en un proceso, claro, me imagino que sería mucho más complicado en literatura o en historia, donde las preguntas pueden ser mucho más abiertas y la respuesta también. Pero en un proceso informático que lo puedo tener todo totalmente establecido, el tío va con el robot y unas veces trabaja él y otras veces que trabaje Ruton, ¿no? Que trabaje el robot. Y los alumnos le preguntan si tiene nómina el robot y si lo han puesto ya el rector ya lo ha puesto en el claustro
o si va a votar, porque el tío funciona, el cacharro funciona, que parece mentira, ¿no? Bien, cuarto punto, pues lo que vemos muchísimas veces, ¿no? Es decir, que hay una minoría, una élite extraordinariamente cualificada y extraordinariamente pagada. Conocen Zara, ¿no? ¿Saben lo que ha cobrado el dueño? No el dueño, el director de Zara, porque el dueño ya se ha cansado de trabajar y ha puesto a otro. Este año ha cobrado 9 millones de euros. Si el euro vale 6 bolívares, multipliquen. Eso es lo que cobra ese señor. Que como ese señor sabrá dónde tiene la mano derecha, la mano izquierda y todo lo demás, pues con ese dinero imaginen lo que puede hacer. Eso lo estamos viendo constantemente. La diferencia entre el que menos cobra y el que más cobra en una empresa cada vez se dispara más. Ya no es que cobre el doble, el triple, 10 veces más, cobra 100 veces más, 1000 veces más. Yo me imagino que cobrará el empleado más bajo de Zara. ¿Llegará a cobrar 60.000 euros? ¿Llegará a cobrar 30.000 euros? De 30.000 euros a 9 millones de euros hay unos cuantos ceros, ¿no? La formación de la sociedad en red, el aumento del sector servicios frente a los sectores primarios y al sector secundario, al industrial, a la agricultura, a la pesca y la ganadería, y el incremento del abismo económico, financiero, tecnológico entre los países desarrollados y los países subdesarrollados ajenos a la economía industrial. Bien, entonces esa ideología de la globalización, ¿qué problemas tiene? Pues primero, algo de lo que hablaba Marcuse, no sé si le suena, allá por los años 60 del siglo pasado, ¿no? El reducir las personas a una dimensión, el reducir los problemas a una dimensión, cuando forzosamente sabemos que la vida es pluridimensional y que lo que estamos amputando son dimensiones porque nos interesa amputarlas para poder manejarlo mejor, ¿no? Luego, por lo tanto, primero, una globalización unidimensional. Ya hemos dicho que no hay globalización política, que no nos llaman a votar en un gobierno mundial, que hay una globalización económica, pero nada más, ¿no? Segundo, un ensanchamiento del espacio económico y una reducción al mínimo del espacio político. ¿Quién manda en España? Desde luego Rajoy no. Mandan algunas cositas, ¿no? Algunas cosas le dejan, ¿no? Para que el hombre no se sienta mal. Pero desde luego las cosas de verdad importantes, las cosas de comer, Rajoy ha estado discutiendo en España, es una cosa curiosísima. La ley de enjuiciamiento criminal, nos hemos enterado porque tomaron a una mafia de chinos, los metieron en la cárcel, les acusaron de muchísimas cosas, pero por lo visto el juez se equivocó y un abogado espabilado consiguió que esa detención no fuera absolutamente escrupulosa con el procedimiento. Tenían mucho dinero también, habría que decir eso, y salieron a la calle. La ley de enjuiciamiento criminal es de 1870. Estamos en el año 2013. No ha cambiado. No ha cambiado. La ley de las hipotecas, que están llevando a muchas familias al desahucio, a perder la casa, a pesar de que la Constitución reconoce el derecho a la vivienda, es del año 1917. Hicieron alguna modificación en 1940, pero de poca monta. Y ahora, cuando se han reunido casi 1,5 millones de firmas pidiendo como una petición popular al Parlamento que cambien esa ley, el gobierno se lo está pensando porque los bancos no quieren. Porque los bancos no quieren. Y el gobierno se lo está pensando. Y está dándole vueltas. En un primer momento decía que no iba a recibir la petición de ese 1,5 millones de firmas. En un segundo momento le pareció que era demasiado fuerte y la aceptó. Pero ahí está, dándole largas. Dándole largas porque los bancos dicen que tienen muchas hipotecas y que si las cambian y les perjudican, el gobierno se va a enterar. Bien, tercera cuestión, la lógica del mercado, presidida por la idea del cálculo y del máximo beneficio a todas las facetas de la vida social. Y cuarta razón, la razón económica por encima de cualquier otra.
Esa es la razón más importante de todas. Valores políticos, valores patrióticos, valores religiosos, valores cívicos, valores militares, valores económicos. La razón económica, la razón por encima de todas. Bien, vamos ahora a aterrizar un poco, porque aquí parece que seamos de otra ganadería y somos de educación, en el tema de la educación, ¿no? Entonces, cambios en la forma de gobernanza, gobernanza en red. Por lo tanto, el neoliberalismo, la globalización, las tecnologías, ¿a qué van a dar lugar? Quieren que dé lugar, muchísimas gracias. Quieren que dé lugar a una nueva forma de gobierno. Más redes, más mercados y menos burocracia. Esa es la pancarta de los que van por la línea del neoliberalismo, ¿no? Los gobiernos, ¿en qué se van a convertir? Pues los gobiernos se tienen que poner al servicio del capital. Que se pongan el mono o que se pongan el mandil, el delantal, y se pongan a facilitar la actividad empresarial. Eso es lo que en esa ideología se le asigna al gobierno. El gobierno va a tener un papel muy importante. Ese papel es estar a nuestro servicio y lo que tiene que hacer es facilitarnos el trabajo. Por lo tanto, en lugar de ser los que hacen, lo que se van a convertir es simplemente en unos facilitadores. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a haber un déficit democrático, porque no vamos a poder influir en los gobiernos. ¿Quién va a influir en los gobiernos? En los gobiernos van a influir los lobbies. Luego, por lo tanto, va a haber unos procesos, además, mucho más oscuros. No se van a discutir en el Parlamento. Eso en una reunión entre el ministro que sea y el empresario que sea, o el conjunto de empresarios que sean, van a influir en la política. Segunda cuestión, organizaciones de negocios en instituciones públicas con escasa rendición de cuentas. Por lo tanto, los gobiernos van a renunciar a su autoridad. Por lo tanto, hay una ideología. Una ideología son ideas, pero una ideología son intereses. Es decir, unos intereses que están poniendo en marcha unas formas nuevas de justificar un funcionamiento. ¿Cuál es la gran idea? La gran idea es que el Estado ha fracasado. ¿Por qué? Porque tengo interés en sustituir al Estado. Entonces, para sustituir al Estado, el primer axioma que yo tengo que repetir hasta la saciedad es que el Estado no funciona, que el Estado es un fracasado. ¿Se acuerdan de la entrevista del principio? Cómo este señor, de algún modo, lo que viene a decir es que el Estado tiene que convertirse en alguien que únicamente da la información para que exista esa información en red y pueda funcionar. De algún modo estaríamos aquí, ¿no? Luego, por lo tanto, el Estado es ineficaz, es ineficiente, es incapaz de la innovación y está muy centrado en sí mismo. Ellos son los que nos van a salvar y los servicios públicos hay que ponerlos en duda, lo que decíamos también esta mañana. Bien, de donde se demuestra el asunto, ¿no? Vamos a ver el asunto. Todos conocemos a este señor, ¿no? Este señor es el de Microsoft, ¿no? Y este señor, como es tan bueno, recuerda un poco lo del despotismo ilustrado del siglo XVIII, ¿no? Es decir, los reyes que querían ser déspotas, pero que ellos decían que lo hacían por el bien del pueblo, solo que nunca le consultaban al pueblo ni para nada, ¿no? Bien, entonces este señor, de algún modo, va por ahí. Es la página web de su fundación, que lleva el nombre de su mujer, Melinda, y el nombre de él, ¿no? Entonces, si ustedes entran ahí, el cuadradito rojo es el título de la fundación, está en inglés, pero rápidamente la pueden traducir, la pueden poner en lengua, y entonces este hombre, a través de la fundación, pretende lavar la cara y pretende justificar el gran negocio que hace, ¿no? Y ahora vamos con el texto. El texto, de algún modo, tiene una moraleja. Allí donde los estados, las organizaciones multilaterales y las organizaciones no gubernamentales tradicionales han fracasado, el mercado puede tener éxito. El reto es diseñar un sistema en el que los incentivos de mercado, incluyendo los beneficios y el reconocimiento,
conduzcan a esos principios a hacer más por los pobres. El despotismo ilustrado. Luego, por lo tanto, él está diciendo, si ustedes quieren hacer cosas por los pobres, ahí lo que nos pone en esa imagen es una señora mayor, posiblemente de un país del tercer mundo, una chica más joven, vestida con un traje exótico, para que desde Estados Unidos vean que están ayudando, pues yo qué sé, a Guinea o algo por el estilo, ¿no? Y entonces la moraleja es, por encima del Estado, como mucho más eficaz, como mucho más útil, como mucho más incluso benefactor que un Estado, está el negocio, está la gestión empresarial, está el funcionamiento privado. Bien, esto está tomado de ahí, y de ustedes pueden poner en internet Bill Gates o pueden poner Fundación Bill y Melinda Gates y inmediatamente les conducirá al paraíso de la Fundación Melinda and Bill Gates. Bien, Clinton, otro pájaro, de mucho cuidado. El Clinton ha creado la Clinton Global Initiative, y entonces este señor también tiene su página web. Ustedes ponen las 3 palabras y les conducirá, el internet les conducirá a la página web de la Fundación de Clinton, porque también Clinton es un hombre que quiere ser bueno, ¿no? Bien, y entonces, ¿qué dice el señor Clinton? Pues el señor Clinton nos proporciona la ideología. Las organizaciones sin ánimo de lucro están en la vanguardia de los modelos basados en la empresa, donde los estados, las organizaciones multilaterales y las organizaciones no gubernamentales tradicionales han fracasado, el mercado puede tener éxito. El reto es diseñar un sistema en el que los incentivos del mercado, incluyendo los beneficios y el reconocimiento, conduzcan a esos principios a hacer más por los pobres. Pero bueno, vamos a seguir con la transformación del Estado. Se quiere que el Estado se convierta en un constructor del mercado, al servicio de. El Estado ya no es esa suprema autoridad que reclamaban en el Renacimiento, ¿no? El máximo poder era el poder del Estado. Incluso se puso por encima de las iglesias, pero eso parece que ha acabado. Ahora el máximo poder ya no lo tiene el Estado, ¿no? Iniciador de oportunidades, remodelador y modernizador. Bien, esto está tomado de una publicación de ese señor calvo que veíamos al principio, que estaba en Oxford y en el Instituto de Educación de Londres, ¿no? Entonces, esto está tomado en este libro, que es del 2007. Bien, y ahora vamos al último paso, ¿no? La posibilidad de transformar la educación. Todos nosotros pensábamos que la educación era otra cosa. Estábamos equivocados, nos van a decir. La educación es una oportunidad para ganar dinero. ¿Ustedes no ganan dinero con la educación? Pues a ver si espabilan. Bien, eso es lo que uno estaba acostumbrado. Yo, por lo menos, siempre me ha parecido que la educación, mucho negocio no es que sea, ¿no? Yo nunca he visto a un maestro con un cochazo, con una rubia despampanante, con una tarjeta entrando a los grandes comedores, a los grandes restaurantes. Yo siempre a los maestros los he visto en un plan más modosito, ¿no? Pero bueno, se ve que no. Se pueden perseguir con ella objetivos ideológicos religiosos, ¿no? Es decir, comprendemos que los jesuitas, los salesianos, la Salle, las monjas que sean, pues hagan un centro educativo porque ellos lo que quieren es, de algún modo, perpetuar esas creencias, y entonces, como tienen una finalidad entre religioso o entre ideológica, por eso tienen centros educativos. También yo he visto, ¿no? Yo he visto a personas que han fundado una cooperativa de enseñanza por un ideal personal, porque querían realizarse como personas, porque tenían una idea de la educación y se han jugado el tipo. Algunos incluso que yo conozco han hipotecado sus casas para poder montar un pequeño centro de enseñanza. Bien, bueno, pues esto por lo visto es historia, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? Hay quien piensa que la situación actual ofrece nuevas posibilidades. Primera posibilidad, participación privada en la prestación de servicios del sector público. ¿Que el sector público necesita tener software? Pues no se preocupe, mi empresa se lo va a proporcionar al sector público. ¿Que el sector público necesita unas pruebas estandarizadas para todos los alumnos? No se preocupe,
mi empresa va a crear esas empresas, va a crear ese trabajo, ¿no? Es lo que muchas veces llamamos la externalización de los servicios. Sigue siendo el propietario el Estado, sigue siendo el Estado el que tiene el dinero, pero el que hace el negocio ya no es el Estado. El Estado nunca ha pretendido hacer negocio. El que hace el negocio son estas empresas que proveen de uniforme, de material escolar, de pizarras supermodernas, de libros de texto, de lo que sea. Usted no se preocupe, yo se lo proporciono y usted me lo paga bien, ¿no? Esa sería una faceta, ¿no? El participar en la prestación de servicios. Pero la otra faceta más importante es plantear una alternativa. En lugar de escuelas públicas, escuelas privadas. Bien, vamos a ver esto. Esto es una página web. Tienen que poner Cognita, que es conocimiento, School. Entonces, poniendo Cognita School, es una organización. Tienen incluso un correo electrónico al que se pueden dirigir. Y como ven, pues es el tipo ejemplo ¿no? de la publicidad. Todos guapos, todos limpios, todos animosos, todos fantásticos. Casi como un anuncio de Coca-Cola, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es decir, ahí los tenemos, y por supuesto están en YouTube, están en lo que ustedes quieran. Esta en concreto tiene el centro en Inglaterra, pero tienen un deseo de expansión mundial, ¿no? Entonces, esto es una organización para ganar dinero. Para ganar dinero. Este es un planteamiento empresarial. Claro, dirigido, evidentemente, o bien a gente que lo puede pagar. Va a tener usted un colegio distinguidísimo para su distinguidísimo hijo o su distinguidísima hija, o bien lo van a ofrecer al Estado. Usted no se preocupe, que yo le gestiono, y en el Reino Unido, que a partir de Margaret Thatcher hay ya una tendencia a que se puedan asumir servicios, han llegado a pensar en que las cárceles puedan ser gestionadas por empresas privadas, los pobres presos, ya no vamos a saber. Seguramente eso evitaría mucha delincuencia, porque antes de ir a esas cárceles la gente no delinquiría, ¿no? Ahora les cuesta delinquir, pero en fin, en cuanto estuvieran esas cárceles ya no delinquirían, ¿no? Pues en el Reino Unido se ofrecen a gestionar todas las escuelas de una zona. Se nos lo encomienda a nosotros y hay políticos que les parece estupendo, porque se quitan problemas. Y además, el día que hay un problema, el responsable no es el político, el responsable es el que lleva los centros, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué dicen estos señores de sí mismos? Siempre que entramos en una página web dice, ¿quiénes somos? ¿O qué hacemos nosotros? Entonces estos señores dicen, acerca de nosotros, bienvenido, son muy correctos, ¿no? Bienvenido a Cognita, modestia aparte, somos el líder mundial en educación independiente. Usted va a tener la mejor educación, ¿no? Cognita es líder mundial en las escuelas de carácter internacional. Actualmente abarca 55 escuelas de todo el Reino Unido, Europa, América Latina y Asia Sudoriental. Contamos con unos 3.500 docentes y alrededor de 19.000 alumnos. Cognita Escuelas ofrece una amplia gama de planes de estudios que cubren los programas internacionalmente reconocidos como la Organización del Bachillerato Internacional. Esto es lo que yo estaba buscando para nuestro niño. Que nuestro niño no tenga un bachillerato venezolano, ni español, ni noruego. Internacional. Internacional. Si no lo podemos mandar a Suiza, me han dicho que hay una escuela que le van a dar, por supuesto en inglés todo, y además un bachillerato internacional. Se va a sentir, vamos, extraterrestre si quiere, ¿no? Pero, de todos modos, si usted no quiere lo de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, pero si usted no los quiere, los cambio, ¿no? Si usted no quiere el bachillerato internacional, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Podemos darle planes de estudios nacionales, el inglés, el americano, el australiano, el español y el brasileño. Ya han hecho en estos países. En los otros países todavía no. En los otros países con el internacional y vas que te matas, ¿eh? Pero ya en los países donde tienen más, pues ya les dan todos estos, ¿no? Bien, pero vamos a ver otra cosa. ¿Esto es un colegio? No. Ninguno de los dos. Por lo menos como funcional parecería poco colegio, ¿no? Mi escuela nunca ha tenido esta forma. Entonces,
Puede ser. Entonces, ¿quiénes son estos señores? Pues estos señores son Bregal Capital. ¿Quién es Bregal Capital? Es una firma de capital privado, vinculada a fondos de inversión. Lo de los fondos de inversión son como los piratas del siglo XXI. Es decir, suman un capital extraordinario y hunden con un cambio de inversión, pueden hundir hasta la libra esterlina, la hicieron saltar. Bien, entonces de capital privado vinculada a fondos de inversión que desde su creación ha gestionado más de 3.000 millones de euros. Yo no llego, o sea, mi imaginación no da para tanto. Ya cuando me hablan de 1.000 euros ya me parece mucho, ¿no? Ya cuando 50.000 le tengo que echar mucha imaginación. Y ya cuando me hablan de 1 millón, y ya si no es 1 millón, sino son 3.000 millones, imposible, no me da para tanto. O sea, pero bueno, estos señores dicen, bueno, pues 3.000 millones de dólares, o sea, 100 menos, ¿no? O sea, y estos señores, ¿en qué invierten? En todo. Donde pueden sacar dinero, invierten. Ellos tratan de donde ponen el ojo que salten dólares, en lugar de la bala, el dólar, ¿no? Pues igual. Entonces ellos ya invierten en educación, invierten en ropa, invierten en petróleo, invierten en edificios, invierten en navieras, invierten en lo que da dinero. Y como ahora la crisis parece que la cosa no está muy segura, pues vamos a invertir en educación. A lo mejor no da tanto como otro tipo de negocios que fluctúan más, pero es más seguro. Es como aquel que decía que había dos formas de arruinarse, ¿no? El juego y las mujeres y los arquitectos y los ingenieros. El juego y las mujeres es más divertido, pero los arquitectos y los ingenieros es más seguro. Usted manda a construir un puente y verá usted cómo luego le cobran el triple, el doble de lo que costaba el puente. Pues entonces, estos tíos igual, ¿no? Es decir, hombre, la educación no da tanto dinero, pero es más segurito, ¿no? Tú metes ahí dinero que seguro que te va a dar una rentabilidad, ¿no? Bien, entonces lo que estamos viendo es que no hay vacío, ¿no? Es decir, que lo del principio de Arquímedes y todas esas cosas, ¿no? Es decir, que si el Estado se retira, o lo hacemos, o le hacen retirarse, indiscutiblemente va a empezar a existir nuevos jugadores de sectores diversos. Hemos visto en la construcción, en el petróleo, en los ferrocarriles, en los aeropuertos, en educación, con intereses diversos empiezan a surgir. A pesar de que estas empresas todavía operan en el sector privado independiente, dada la rápida difusión de los principios de mercado, puede esperarse que estas escuelas empiecen en parte a recibir financiación pública, como ya reclaman los defensores del neoliberalismo. En educación la cosa es curiosísima. En un primer momento estaba prohibida la enseñanza privada. En un segundo momento la enseñanza privada estaba tolerada. Y en un tercer momento la enseñanza privada está financiada por el Estado. Entonces, aquí ya en España existe. En España están, entre otros, el antiguo presidente, el señor Aznar, que ustedes recordarán porque tuvo ahí unas acciones turbias contra Venezuela vinculado a los Estados Unidos, ¿no? Este señor ya va por ahí diciendo que efectivamente el Estado se tiene que retirar de la educación porque lo que hace en la educación es fracasar. Y en cambio hay que darle a la iniciativa privada un porcentaje de dinero. En la Comunidad de Madrid, ya lo decíamos esta mañana, lo decía el profesor Torres esta mañana, están pidiendo que le desgraven de la declaración de Hacienda el dinero que pagan por llevarlo a una escuela privada de gran nivel. Es decir, el señor que se puede permitir llevar a su hijo a una escuela privada ahora quiere que a la hora de pagar impuestos le desgraven. Yo tendría que pagar tanto dinero, pero voy a pagar menos porque he gastado en la educación de mi hijo en tal colegio tanto. Y entonces que me desgrave, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos una situación como de niebla, ¿no? Como en una especie de paisaje borroso entre el beneficio y el servicio público. Por lo menos eso es lo que están intentando crear, ¿no? Es decir, como esas zonas que uno no sabe si es río o es mar, ¿no? Porque allá es río y allá es mar, pero en medio no sabes si es agua dulce o salada, pues hay como una zona borrosa, ¿no? Y entonces empiezan por los empleados. Todas estas empresas lo que hacen es fichar a algunos empleados. Por ejemplo, a un inspector de educación. ¿Qué gana usted como inspector de educación? Tanto, yo le voy a pagar más. Por ejemplo, a un director de un centro público. Por ejemplo, al que ha podido ser una autoridad gubernativa en la educación.
Es decir, en España lo estamos viendo, ¿eh? En la Comunidad de Madrid, el que era el director el director general de la Consejería de Sanidad dejó de estar en la Consejería de Sanidad y pasó a estar en una empresa que ganó un concurso, curiosamente, que había planteado la Consejería de Sanidad. Entonces, no hay nada más que pagar bien, ¿eh? Es decir, eso ya es tan viejo que el padre de Alejandro Magno ya lo decía. No hay ninguna fortaleza que sea inexpugnable si se puede meter un burro cargado de plata, ¿eh? Tú con dinero van cayendo las mayores defensas, ¿no? Y entonces tú quieres camelarte bien, ver cómo funciona la educación a nivel público, saber qué tienes que decir para que te reconozcan, qué mecanismos tienes que utilizar. Ficha, ¿a quién fichamos? ¿A aquel inspector, aquel que acaba de ser director general, ministro, lo que sea? Tú paga bien que te lo traes, ¿no? Bien, segunda cuestión, propietarios y fundadores, entonces ven unas oportunidades de beneficio. Ellos se han invertido en moda, en comida de mascotas, en desarrollo inmobiliario, pero dentro de poco meten también la educación. Por lo tanto, en tiempos de austeridad, cuando otros sectores de negocio están en recesión, los servicios educativos pueden ser una posibilidad de invertir nueva, ¿no? Por lo tanto, lo que decíamos antes, por un lado hay un tipo que es la externalización de un servicio. Nosotros les llevamos el comedor escolar, nosotros les proporcionamos el material escolar, las pizarras, los libros, las tizas, los baberos, lo que usted quiera, o bien nosotros nos vamos a permitir un tipo de contrato, ¿no? Y en fin, si les parece, sería un poco cuestión de ir acabando y un poco llegaríamos pues al principio, ¿no? Primero, la tesis, ¿no? Las funciones y la estructura del Estado están cambiando. Segundo, lo que pretenden es que el Estado se convierta más en supervisor, en contratista, en fijador de objetivos que responsables de la prestación de un servicio. Tercero, el Estado se convierte en un regulador y creador del mercado, en una compleja red de relaciones con un conjunto diverso de actores y organizaciones. Y finalmente, yo creo que lo mejor es volver al principio. Muchas gracias.